Un cordial saludo. Me permito realizar la presentación correspondiente al primer taller de la unidad 1 y 2 de estadística dirigida por el docente Héctor Bejarano. El tema presentado por el docente es en cuanto a la información organizada de las variables cualitativas y variables cuantitativas discretas y continuas. Para el efecto de los ejercicios que él propone, vamos a referirnos a las variables discretas cuantitativas. Entonces, en mi primer punto, el título que escojo es Visitas diarias en redes sociales de la empresa deportiva DIE Colombia durante enero y febrero del 2021. Son 50 datos tomados aleatoriamente según la indicación del profesor en Excel con la herramienta análisis. De esos datos, lo que pretendo es hablar de unos datos tomados de las visitas en las redes sociales de 31 días de enero y el excedente de 50 datos de los de días de febrero. Una vez tengo ya mis datos aleatorios, lo que encuentro por fórmula es el valor máximo de esos datos, que es el número 32, el valor mínimo, que es el número 18. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Las clases la hice con Starviews, que es una técnica que nos indica el profesor, donde saco un logaritmo. Hay una fórmula especial para determinar ese valor. La amplitud es la diferencia entre el rango y las clases. Una vez tengo esos datos en la frecuencia, lo que hago es en la fórmula de Excel, de acuerdo a un parámetro que yo doy, que en este caso es el límite inferior, hallar una frecuencia absoluta. A partir de esa frecuencia absoluta, lo que hago es hallar la frecuencia acumulada, que es la suma. En este caso el 1 suma 1. En la siguiente casilla el 1 con el 5 nos da 6 y así sucesivamente. En la frecuencia relativa lo que hago es sacar como en decimal esa frecuencia, de manera que al final me va a dar 1. El valor ascendente de la frecuencia, o que también le llamamos menor que, lo hallo también con la suma de las frecuencias acumuladas. Y el menor que también, partiendo del valor menor, lo que hago es restarlo de la frecuencia relativa. En el siguiente punto, en el histograma vemos cómo se comporta nuestra gráfica, tanto en el histograma como en el polígono de frecuencia, teniendo como una mayor tendencia hacia el 31. El dato 31 es como el de más tendencia. En el punto 2, el título es el peso del perro en guardería Hegar Kenneth en Bogotá en el mes de diciembre del año 2020. De la misma manera, tomo los datos aleatorios. Esta parte ya la compone la variable cuantitativa continua, donde la diferencia con la anterior metodología o con la anterior variable cuantitativa es que aquí puede haber infinidad de valores, porque estamos hablando de valores decimales. El otro rango es un valor más preciso, porque estoy definiendo como un límite en los valores. Aquí hago el mismo proceso para hallar los valores solicitados por el docente, y al final también tengo mi histograma y mi polígono de frecuencia. Muchas gracias.